Nuevamente con ustedes, amigos aficionados, en un programa más de 6 Toros 6, televisión por internet, en la sección de La Voz del Aficionado. Y pues aquí nos acompañan esta vez los médicos veterinarios Luis Burguets y Mariano Ramírez. En el programa anterior estuvimos tratando el tema de del comportamiento del toro bravo en el campo. Los doctores nos estuvieron dando sus experiencias y qué nombre se les va dando a los animales conforme van pasando los años. Cómo estos animales son apartados por los ganaderos, algunos a determinada edad, otros a otra edad. Ya esto es tema de cada uno de los ganaderos y cómo van conformando las camadas y apartando las corridas, que aquí me imagino que como hay plazas de toros de primera, de segunda, de tercera, etcétera, pues irán apartando estos animales dependiendo de las condiciones que cada una de estas plazas les imponen. Yo quisiera preguntarles a qué edad se tienta a un animal macho. Doctor. Bien, vuelvo a mencionar, lo normal es que se tienten entre el año y máximo 2 años, que es cuando el animal puede mostrar ya esa capacidad y ese tipo de comportamientos. Algunos los hacen al año, incluso hay ganaderos que ni siquiera les gusta tentar. Pero bueno, sabemos que esa es la única forma como el ganadero puede normar su criterio para hacer una selección de la bravura, que es parte fundamental de su ganadería. La fortaleza de los becerros se va dando pasando esta edad con una mayor fortaleza para poder soportar pues el ligero puyazo que le da para que muestre esa actitud de crecerse ante el castigo que se le puede dar, y observando también las características de cómo y desde qué distancia los becerros acuden al caballo para embestir, la forma como lo hacen con la cabeza baja o si lo hacen con la cabeza arriba, si están moviendo la cola, si el animal es tardo para embestir, si es pronto de diferentes puntos del ruedo de la plaza de tientas. Y son características que deben de tomar en cuenta en primer lugar para poder hacer una tienta. Generalmente es de 1 año en adelante. Bien, ahora, ¿qué va determinando el que las camadas se conformen como tales? Ya lo habíamos comentado algo anteriormente. Creo, a mi parecer, y por lo que he oído, esas camadas se van separando de acuerdo a la información de los registros que tiene el ganadero en un momento dado, ¿sí? Del desarrollo físico que va teniendo el animal y de la cantidad, vamos a decir, de animales que tiene ya contratados o corridas contratadas para las diferentes plazas. Entonces, esas características las tiene él que manejar de manera que va a decir, bueno, pues esta corrida o estos 10 animales los voy a engordar de tal forma porque la corrida que tengo comprometida es para tal fecha, entonces tengo 8 meses, 10 meses, no sé. Y así tiene que jugar pues con todos esos datos para determinar qué animales van para la plaza de primera, con qué matadores van a ir esos toros, quién los va a matar. O sea, son una serie pues de fichas para construir el plan, ¿sí? Que tienes tú que elaborar para sacar adelante una corrida y decir, la corrida ya está en la plaza y la van a matar el domingo que viene, ¿no? Bien, en algunos videos que me ha tocado ver de ganaderías en España, he visto que con frecuencia se embisten un toro a otro o se pelean
Y hay muchos ganaderos que forran los pitones de los animales precisamente para evitar el que se hagan daño. Que yo conozca, no hay eso en ninguna ganadería de bravo en México, esa protección. ¿Qué tanto se da y en qué etapa de la vida del toro bravo se da esa, vamos a decir, ese mando como jefe de manada? Me imagino que así es la posición del toro bravo en un momento dado, dentro del comportamiento del animal en el campo. ¿Te refieres a la práctica que hacen en España de enfundar los pitones? De enfundar los pitones, sí. Generalmente ha habido una gran controversia en ese aspecto, incluso se han manejado en muchas hojas electrónicas de ciertas agrupaciones taurinas de que si eso se considera una manipulación o por qué se hace, ¿no? Generalmente sabemos que el toro puede presentar o pueden ser factores, las peleas que pueden tener los toros o algunos accidentes que se pueden dar en algún manejo que se den en los toros, en cuanto a que se puedan perder el pitón, lo que los descartaría de una corrida si ya estaba seleccionado, ¿no? Generalmente eso se hace cuando se contratan las corridas ya, cuando están contratadas y cuando los toros han sido, ¿cómo se dice?, reseñados para tal corrida. El cuidado se acentúa y hay que cuidar mucho también los pitones con lo que se va a presentar. Entonces, algunos ganaderos enfundan los pitones para evitar tener problemas en ese sentido. Esos toros generalmente ya están desarrollados, estarán por finalizarse nada más, y estamos hablando en promedio de 6 meses antes de la corrida, ¿sí? En el periodo anterior los toros andan normales. En algunas ganaderías de España lo hacen, en otras no consideran necesarias. Yo no te sabría decir aquí en qué ganadería lo están haciendo aquí en México. Lo que sí he encontrado son vestigios, y esto es de los aditamentos que utilizan. Son unas vendas con poliéster, lo que se encuentran todavía en los pitones que examinamos, y eso es porque los toros estuvieron enfundados, ¿sí? Son técnicas que generalmente lo hacen para que el toro llegue mejor presentado, que se evite tener la sospecha de que ese toro fue manipulado, cuando el desarrollo de su pitón es más limpio, más armónico, con la extensión que debe de tener. Y pues bueno, el cuidado que se le hace en cierta manera servirá también para que entre ellos se puedan proteger en el caso de una pelea, ¿sí? Pero también sirve para que los toros no pierdan los pitones y se vean menos dañados, dado que las lesiones naturales que tienen los toros al embestir, al tener incluso algunos problemas de tipo alimentario y que generalmente tienen el ansia de rascarse los pitones, generalmente va dañando el pitón, y pues bueno, ante las ligeras sospechas, como son en unas plazas allá en España, pues son toros que desechan inmediatamente. Entonces es una de las formas de que el ganadero pueda cuidar a sus toros y presentarlos mejor, ¿sí? Esto no quiere decir que el toro haya sido despuntado y luego manejado y después enfundado, no. Yo creo que es al contrario, y yo en lo particular pienso que sería una buena práctica que se hiciera aquí en México, porque también aquí en México hay una gran cantidad de lesiones que se dan a nivel de cornamentas, y cuando se hacen los peritajes sabemos claramente las lesiones que se hacen los toros desde su transporte, de sus embarques, de sus entorilamientos. Pero bueno, al salir a la plaza, algunas veces han sido incluso pues castigados, ¿no?, con el rechazo de la gente, porque les ven tal vez cornamentas astilladas, y son situaciones que ya no se pueden manejar, pero que podemos en un momento dado, desde antes de llegar a la plaza, cuidar en los toros para que las cornamentas vengan mejor cuidadas, ¿no? Y bueno,
no nomás cuidada, sino al 100%, porque se da mucho a pensar a veces a la hora de ver a los novillos, a los toros en las plazas, de que tiene uno dudas de que esas cornamentas hayan sido arregladas. ¿Qué relación tiene la dentición con la edad de los animales? Para saber si un toro tiene la edad o no tiene la edad, como toro o como novillo. Es una relación directa y fundamental en lo que se refiere a la lidia de toros o la lidia de novillos en un momento dado, ¿no? Yo quisiera que el doctor nos ampliara un poquito más de eso. Solamente quería decir yo algo acerca del tema que estábamos platicando ahorita en cuanto a las cornamentas. A las cornamentas y a los estuches que se le ponen. Algunos ganaderos que están en contra de ese manejo es que dicen que para qué hacer dos manejos más en un animal que puede dañarse al hacer ese tipo de manejos. Entonces por eso hay quienes no les gusta proteger la cornamenta de los toros, porque para ponérselo tienes que hacer un manejo y para quitárselo tienes que hacer otro manejo. Y ahora, ahondando un poquito más, hay quienes tienen instalaciones adecuadas donde se puede llevar a cabo ese manejo y hay quienes no las tienen. Entonces pues hay también algunos otros factores extras aparte de los ya mencionados que habría que tomar en cuenta para llevar o no a cabo esa práctica, ¿no? Bien, ahorita entrando, siguiendo con el tema de los cuernos, antes de entrar a la dentición, quisiera preguntarle si es cierto esta aseveración de que cuando un toro está tocado de sus astas, o sea, le falta el diamante y golpea en alguna barrera, se astilla el cuerno. O sea, es diferente el astillado que cuando se florea el escobillado. Que el escobillado. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El escobillado es sinónimo de que fue arreglado el pitón y en el otro aspecto no. ¿O cómo es esta? Y si gustan, vamos a un corte comercial y tratamos este tema que es muy importante enseguida. La fiesta brava en su hogar. Disfrute su historia, biografías de toreros, grandes faenas con las videocolecciones taurinas en DVD únicas en el mundo. 100 años del toreo en México y España, 100 faenas de rabo, 30 toros indultados, figuras del toreo, grandes faenas, descuentos por volumen, 6 meses sin intereses con algunas tarjetas de crédito. Entregamos en su hogar sin costo. Adquiérala ya, llame ahora. Ideal para coleccionistas y como un gran regalo. De nuevo con ustedes, amigos, y antes de entrar al tema de la dentición, hacía la pregunta de qué diferencia hay entre un cuerno escobillado y un cuerno astillado. ¿Por qué razón se da esta diferencia en el daño del cuerno cuando un toro golpea en la barrera? Y mira, es muy importante esa pregunta. La capacidad que tiene un toro con la cual embiste, la potencia con la que lo hace, pues puede determinar un daño ligero, puede determinar un daño regular o puede un daño máximo cuando incluso se llega a despitorrar desde la base, desde la cuna o específicamente el pitón.
Muchos de esos factores dependen por la cinemática del golpe y la potencia con la que se da, además de factores de tipo nutricional, de qué tan fortalecido está el cuerno en total. Entonces es una gran cantidad de factores. Cuando nosotros hacemos los exámenes y que cortamos primeramente desde la cepa los cuernos, nos damos cuenta el grado de alimentación que tiene el toro independientemente de la voluminosidad muscular que éste tenga. ¿Por qué? Porque vemos que el macizo óseo donde se inserta el estuche córneo puede estar casi completamente compacto, lo que quiere decir de un buen balance nutricional en cuanto a la cantidad de minerales y vitaminas, aparte de los elementos nutritivos que sostienen. Pero también podemos encontrarlos muy frágiles, podríamos decir muy como huequitos con falta de estructura ósea. Por un lado, el estuche córneo, en el cual interviene una gran cantidad de minerales como es el zinc, como es el cobre, como es el cobalto, son elementos que muchas veces están en los pastos y que si no los tienen los ganaderos van a tener que suplementar, pero para poderlo suplementar tienen que hacer estudios sobre la calidad de la dieta. Pues muchas veces no lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Un toro embiste con una potencia bastante fuerte. Si aplicamos nosotros la fórmula de potencia es igual de golpe, o potencia en general es igual a masa por velocidad al cuadrado, y vemos que un toro tiene un peso entre 450, bueno, hasta 500 o más kilos, y que la velocidad con la que sale al ruedo puede oscilar entre los 20 o hasta los 30 kilómetros por hora. Cuando este toro remata en un burladero o en las mismas tablas de la barrera, puede tener una lesión que lo soporte muy bien cuando el cuerno está íntegro, sin ninguna lesión. Muchas veces, dependiendo de la violencia del remate, podemos ver fracturas a nivel de la pala, podemos ver fracturas específicamente del puro pitón y podemos ver fracturas desde la cepa. Entonces, esos factores determinan el cierto grado de lesión. Pero muchas veces un astillamiento es una lesión leve, por así decirlo. Un escobillamiento es una lesión todavía un poco más grave. Una fractura que pudiéramos decir sin separación de la estructura ósea, sino simple y sencillamente fractura, lo que se conocería en traumatología de caña verde, donde se fractura el macizo óseo, pero sin la pérdida de la integridad del estuche córneo, aún estando fracturado, pudiéramos decir que es una lesión todavía más amplia. Pero la peor que puede tener un toro es cuando se despitorra desde la base, ¿sí? Entonces, el estuche córneo tiene mucho que ver en el aspecto de cuando es simplemente un astillado o cuando es un escobillado. Es cierto que en algunas veces, desde las etapas de crianza, en los manejos que se pueden dar de paso de un potrero a otro, entre los cercos de piedra que tienen las ganaderías o tubulares, puertas tubulares, si no son bien manejadas esas puertas, los toros rematan y ahí empiezan a tener las primeras lesiones. Pierden parte del pitón y eso lo va debilitando. Conforme va desarrollando el animal, ya no tiene completamente su integridad, pierde una gran proporción. Para darte más ideas, un cuerno se va formando por la acumulación de capas cuticulares, que van, haz de cuenta que van formándose cono tras cono tras cono tras cono. Cuando se parte el primer cono y el segundo, quedan los siguientes conos, ¿sí? Y las otras partes del cono que fueron lesionadas quedan como las astillas o quedan como el escobillado. Entonces, algunos ganaderos, con tal de presentar a sus toros, fíjate bien lo que voy a decir, no es que los manipulen fraudulentamente para favorecer a un torero, sino más bien lo manipulan para presentar a su toro y que no le sea rechazado. El problema es que ese tipo de manejo, al limpiar el cuerno, nada más
limpiándole las astillas, ¿sí? Pudiéramos nosotros todavía ver que es una lesión natural, ¿sí? Incluso algunos ganaderos pueden echarles unas pacas y los toros al embestir van a romper las astillas o las astillas que se hacen del impacto, pero la lesión queda. El problema es cuando los ganaderos tratan de evitar que se vean esos rasgos, y entonces sí, sujetan al toro y empiezan a darle con una escofina y le terminan con una lija, y entonces eso es fácilmente detectable. El peor de los casos es cuando lo hacen ya hacia el final, porque entonces lo que nosotros observamos en el peritaje, que hay manipulación, que haya sido para favorecer a un torero o no, el problema ahí está, ¿sí? Y a eso sí se le conoce como una manipulación fraudulenta. El problema es que los ganaderos piensan que en todas las plazas no se hacen peritajes. Sí, sí se hacen, y se hacen con un grado de certeza que, si bien no es nada más la distancia del pitón o las capas cuticulares, sino que son otras 4 cualidades que caracterizan claramente si hay o no hay manipulación. Entonces, la lesión que se da en los toros, más vale dejarla como tal, ¿sí? Y es más recomendable que se la jueguen a ver si se los aceptan o si se los van a rechazar, pero no son toros que se pierdan, son toros que pueden lidiar en otras plazas. El problema es cuando los tratan de manejar para darles presentación, en donde ya no te va a quedar a ti condición de poder diferenciar una y otra. Lo que nosotros observamos es manipulación. Entonces la lesión depende del grado con el cual el toro haya rematado, la potencia que te digo, y que haciendo ese análisis de esa fórmula de potencia es igual a masa por velocidad al cuadrado, cambiando esos factores de masa por 500 kilos y velocidad al cuadrado por 20 o 30 kilómetros por hora, estamos hablando de que el toro está empujando, ¿sí?, con una potencia de 1,5 toneladas en cada uno de sus pitones. Entonces la potencia que tienen, eso es demasiado, y la fortaleza que puede tener el estuche córneo, aunque es fuerte, puede ser rebasada. Entonces encontramos lesiones ahí mucho más dolorosas, más traumáticas, pero que no necesariamente se dan en la plaza, en el transporte, en el entorilamiento. Se pueden dar desde antes, desde la crianza, ¿sí? Y son factores pues a los que no se pueden abstraer. Los ganaderos están sujetos a esos y que muchas veces pues pierden los toros, ¿sí?, en ese proceso. El que esté astillado, el que esté escobillado, nomás nos dice que el toro fue impactado fuertemente. Que mayor posibilidad tiene de escobillarse ante una nueva impactación, claro. O también cabe la posibilidad de que si ese toro fue manipulado para presentación o para favorecer a alguien, si el toro es impactado, se va a escobillar. Una característica que yo he observado muchas veces en los toros y en las ganaderías es que los toros más apacibles son los toros que tienen sus cornamentas más íntegras, y los toros más nerviosos, con más temperamento, aquellos que están embistiendo a todo lo que se les presenta, son los que presentan las cornamentas más lesionadas, ¿sí? Pero no sabemos, no podemos hacer una calificación a priori a simple vista. Se tendrá que hacer un peritaje a observación directa de las capas cuticulares, las medidas biométricas, y tener que hacer un corte del pitón para poder determinar el desarrollo biológico que tiene la línea media en la parte interna del cuerno, y si la proporcionalidad al prisma de corte que se da en el pitón y posteriormente en la base de la estructura ósea es directamente proporcional en todo su desarrollo. Hay muchas pruebas fehacientes que se han comprobado en gran medida que el desarrollo del pitón proporcionalmente al desarrollo de la cornamenta idealmente debe de ser la quinta parte. Sin embargo, las personas que definieron las características de peritaje, que son entre ellos el señor Emilio Ballesteros, Pedro Ballesteros, el señor, bueno, son una gran cantidad de personas, determinaron, y así está definido también dentro del reglamento federal español,
que el mínimo permitido es la séptima parte. La séptima parte. Ahí ya se amortiguan las lesiones que puedan tener dentro de un manejo natural, unas lesiones naturales, o generalmente cuando son manipulados se van más allá, no de la séptima parte, una novena, hasta un 12ª parte. Y esto quiere decir, pues claramente, en conjunto con todas las lesiones, dar un porcentaje positivo a una manipulación fraudulenta, o te da la base a ti como veterinario a poder hacer una definición clara, patológica, de cómo está la lesión, qué es lo que se presenta, ¿sí? Y si se trata de una lesión natural o se trata de una lesión fraudulenta. La gran diferencia está en la distancia, la proporcionalidad y en las capas cuticulares. Bien, pues excelente explicación, Luis. Yo preguntaría otra cosa. ¿Tiene algo que ver en una lesión de ese tipo el que se pierda el diamante? Tengo entendido que el diamante es justamente la junta de todas esas capas cuticulares que tú mencionas. En algunas de esas lesiones se pierde el diamante, o simplemente el diamante sigue en la capa siguiente Sí sigue. Sin embargo, es como todos, ¿no? Todos tenemos un hábito de alcanzar un objeto. Conocemos la extensión de nuestro brazo. Si nuestro brazo fuera disminuido y tratamos de hacer ese mismo ejercicio, no lo vamos a agarrar, ¿sí? Aunque hay sensibilidad, y es una gran sensibilidad en las cornamentas. Incluso lo vemos cuando un torero, al darle un paso y que el toro le llega a tocar el capote, tira el derrote. ¿Por qué? Porque lo está sintiendo, y lo está sintiendo aunque no tenga el diamante, ¿sí? Entonces sí hay terminaciones, hay sensibilidad en el toro, pero también pierde la noción de esa distancia, que con el tiempo volverá a ajustarla, ¿sí? Pero si lo manejaron fraudulentamente días antes de la corrida, ¿sí? Entonces sí hay ventaja para el torero. Bien, pues creo que está muy claro la explicación. Gracias, Luis. Y entrando al tema de la dentición, ¿qué nos puedes decir, Mariano, en cuanto a la edad de los toros? ¿Cuántos dientes tienen que tener? Porque también yo he visto aquí en la plaza de Guadalajara que se hace tanto el examen de los cuernos, de las cornamentas, como de los dientes. Entonces parece ser que, y mencionabas hace rato, que tiene mucha relación el número de piezas a la edad. Sí, por supuesto. Bueno, finalmente, para términos prácticos, son 8 incisivos, ¿sí?, en la arcada inferior, porque en la arcada superior los toros no tienen dientes incisivos. Entonces se hace el estudio de los incisivos inferiores, que idealmente deberían ser 8, bien desarrollados, y ya lo habíamos comentado, para poder nombrarse un toro. De acuerdo a la reglamentación de cada una de las plazas existentes en este momento y otras circunstancias que a lo mejor no tiene caso ahorita discutir, ¿sí? Entonces se manejan diferentes criterios de acuerdo a los reglamentos de cada municipio, de cada entidad o de lo que sea, ¿no? Pero para fines prácticos, aquí por ejemplo en Guadalajara, lo que se requiere es un desarrollo completo, ¿sí?, de 3 incisivos en cada lado de la boca. Y ahí, bueno, pues puede haber un sinnúmero de variaciones por muchos factores, ¿no? Por el desarrollo físico del animal, por su genética, por la alimentación que ha tenido, por decir algunas, ¿no? Entonces es necesario tener, por supuesto, la forma de llevar a cabo ciertos exámenes para estar seguro de la falta, en su caso, de la edad reglamentaria en un momento dado, para poder determinar que un animal no cumple con la edad requerida para la plaza en que se lidió. Y bueno, pues hay una serie de factores también
podemos discutir en este momento si es conveniente o no los 3 o los 4, o, en fin, ya depende de muchas cosas porque el comportamiento cambia, sí, por supuesto, y no necesariamente es por el peso. Así que, bueno, pues ahora sí que doy pie para seguirlo comentando de acuerdo a lo que ustedes quieran abundar, ¿verdad? Sí, gracias, Mariano. ¿Algo que comentar? Sí, mira, yo creo que esa ha sido hasta ahora la base en la cual se asientan aquí en México el factor de dentición. Yo nada más quisiera abundar en el aspecto que, si bien el aspecto de desarrollo dental no es 100%, puesto que es un proceso biológico, ningún proceso biológico es exacto, tiene una gran certeza, que va entre el 89 y el 92%. Y estamos hablando de animales desarrollados bajo condiciones de pastoreo, porque los animales que tienen pastoreo, más aparte una suplementación energética y proteica, se puede adelantar esos factores de crecimiento e incluso adelantar a los animales en un promedio de 3 hasta 4 meses. Entonces, son factores que todavía tienen los ganaderos, ¿sí? Y que los reglamentos determinan nada más 6 dientes completamente desarrollados para una corrida formal, pero que tal vez por el manejo nutricional que tienen, los animales puedan ser menores. Sin embargo, nosotros no podemos ir más allá de lo que nos marca el reglamento, que son 6 dientes, y mientras los tengan, adelante, aunque el animal pueda tener una apariencia menor, apariencia general, ¿verdad? Entonces, esos son los factores que yo pudiera abonar en este sentido, y como lo decíamos, existe una gran cantidad de factores por los cuales se puede ver alterado este desarrollo dental. Bien, amigos, el tiempo nos alcanzó y yo quisiera despedir el programa, no sin antes pues invitar para futuros programas a los médicos veterinarios que nos han dado mucha luz en todos estos temas y que se quedan muchos temas todavía por ver en relación al toro. Gracias de nuevo y nos veremos en el próximo programa.